Por la Tangente presenta. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias por venir. A los que les interese, pues sobre todo muchas gracias. Bueno, pues nada, yo represento desde hace muchos años a The Fox Group, que es un grupo editorial, no una editorial, sino un grupo de amigos que hacemos cosas relacionadas con el mundo friki, sobre todo con el universo de Star Wars. Y bueno, como yo llevo varios fines de semana en diferentes eventos y no tenía mucho tiempo, el PowerPoint me lo ha hecho mi amiga correctora, así que voy a improvisar a partir de lo que ha hecho ella, que en realidad lo que ha hecho es colocar las portadas de las revistas que hacíamos en los años 90. Bueno, pues en los años 90, como dicen los de la Fosa del Ranco, si no los conocéis están fuera, son una gente de Alicante que tiene un podcast y un blog cojonudos que hablan de todo lo que es el universo Star Wars, literatura, merchandising, noticias sobre las películas, sobre los rodajes y tal. Pues como siempre dicen ellos, en los 90 no había nada. El internet de los 90 era esto, el de Fox, que era un fanzine de fotocopias. Y bueno, la historia del fanzine es tan sencilla como que yo quería hacer un algo de Star Wars y no sabía qué era, y me acerqué a una tienda de Barcelona muy famosa que se llama Gigamesh, que es la meca de los fanáticos de la literatura fantástica y de la ciencia ficción, y a un tal Alejo Cuervo, que es muy famoso por los cómics de Cespiñol, de Fan Hunter, pues que era es el dueño de esa editorial, de esa librería, que además también es editorial, editan libros con el anagrama de Gigamesh. Pues yo le pregunté, oye, ¿qué te parecería tener un fanzine de Star Wars? Estamos hablando del año 90. ¿Qué te parecería un fanzine de Star Wars en tu tienda? Y a él, que no le gusta Star Wars, me dijo, me parece una idea cojonuda. Digo, ¿y cuántos ejemplares debería hacer? Y me dijo, 500, yo te compro 500. Bueno, al final fueron 250, pero la verdad es que fue un bombazo porque eran fanzines de fotocopias, hecho con un poquito de cariño, o sea, con mucho cariño, pero con un poquito de diseño gráfico, que era lo que le faltaban a los fanzines. Los fanzines de la época eran corto, pego y coloreo, y era lo que había, no había otra cosa. Y no habían revistas informativas, no existía internet. Estaba el Fotogramas, el dirigido por, y el Imágenes de Actualidad, como revistas de cine, y habían desaparecido todas las demás. Fangoria no estaba, Star Fiction no estaba, Fantastic Magazine no estaba, todas habían desaparecido del mercado. Porque no sé por qué el tema fantástico, de forma editorial, de forma de prensa en los kioscos, pues parece como que no acaba de funcionar. Ahora hay una revista que se llama, que es una franquicia inglesa, Sci-Fi, es SFX, me parece que se llama, que sale cada 2 meses, en vez de cada mes como en Inglaterra, y de momento lleva 3 números, ya veremos lo que dura. Pues bueno, esto era como el introductorio a esa época de los 90, pues nosotros hacíamos este fanzine, y funcionó muy bien. Hicimos un primer número, que lo hicimos entre amigos, y luego resultó que nos enteramos de que había una gente de Sevilla que hacían otro fanzine de Star Wars que se llamaba Boletín Skywalker, que era un fanzine pequeñito, de un tamaño de A5, y que era pues del estilo de los fanzines, de pego corto y coloreo, recorto y coloreo, y como es para amigos y tal, pues tampoco tiene que ser una cosa muy fashion. Y me puse en contacto con ellos, lo descubrí, no recuerdo si era por la revista Acción o por una de estas revistas que todavía funcionan, en el correo de una de estas revistas, y me puse en contacto con ellos y les comenté, bueno, ¿y qué os parecería unificar todo y hacer una sola revista y tal? Y les hablé del The Fox, de que habíamos hecho un número de prueba para la librería Gigamesh y tal, y les pareció muy bien. Entonces, volvimos a reeditar el número 0, que es este que veis aquí, el primero de la izquierda. Volvimos a reeditar el número 0, pero le añadimos en la parte de arriba perteneciente al número 12 del Boletín Skywalker, porque el Boletín Skywalker ya llevaba 12 números, y nosotros era el primero. Y a partir de la unión de ellos y nosotros, más o menos, fuimos confeccionando un
un fanzine un poco más contundente con el material que se podía tener en aquella época, que era a través de las revistas americanas, o de las revistas fantásticas americanas, o del propio club de fans de Star Wars, comprando a través de suscripción la revista que todos conocen como Insider, pero que en la época es que se llamaba Vantatrack. Primero se llamó Vantatrack, luego se llamó Lucasfilm Magazine y luego se llamó Insider, que todavía funciona, que es la revista del club de fans de Star Wars. Y bueno, hicimos todos estos números, el número 1 y el número 2, el 3, el 4, luego añadimos, nos quedamos con falta de espacio y cuando teníamos un rato nos inventamos el Vantatrack, que era pues eso, recuperar el título original de la primera revista del club de fans americano. Hicimos los números de los Vantatracks y aquí, por ejemplo, ya nos metimos en el número 6, ya nos metimos en hacer algo un poco más. Claro, los medios de la época no daban para más, ni el dinero, no teníamos dinero para hacer una revista a todo color y nos metimos en hacer la primera revista impresa, aunque aquí no se ve mucho. Esta que es con tinta roja, el papel era gris, o sea, era una portada gris de un papel reciclado con tinta roja, por dentro era fotocopia en blanco y negro. Y bueno, fuimos haciendo, y resulta que un día, pues una editorial, nos ponemos en contacto con una editorial a través de un amigo mío que es dibujante de cómics, se llama Nacho Fernández, que dibuja la parodia de Dragonfall, que él editaba en esta editorial que se llama Camaleón Ediciones, pues editaba su Dragonfall. Y nos pusimos en contacto con esta editorial que se interesó en hacerlo un poco más, todavía más decente, o sea, que era tener un interior en blanco y negro, pero ya impreso en offset, una portada a todo color y una distribución nacional. A partir de ahí es cuando empezamos a ser famosos, cuando empezaron a conocernos en toda España, porque nos he contado que el de fotocopias lo distribuíamos nosotros, nos cogíamos una cajita de fanzines y nos íbamos a Madrid, de Barcelona a Madrid, de Barcelona a Zaragoza, de Zaragoza a Alicante, de Alicante a Valencia, de Valencia, y así fuimos distribuyendo el fanzine, hasta que llegó Camaleón, que nos quitó mucho trabajo, pero también nos obligó a ser constantes, o sea, a sacar la revista cada 2 meses, a conseguir el material para hacer una revista que iba a las tiendas especializadas, no iba a kiosco, pero iba a las tiendas especializadas, y también a ser más profesionales, a ser menos fanzineros y a ser más constantes en todo. Y bueno, pues llegamos a sacar todos estos números. Por ejemplo, tenemos un número que no tiene portada de Star Wars, que tiene portada de Spawn, que es cuando se presentó Spawn en el Festival de Sitges. Y esto fue porque justo al salir el número 5, que es el de Luke Skywalker en la portada, pues nos llegó una carta de Copyright Promotions, que era la correduría de licencias que tenía los derechos de Star Wars en España, diciéndonos que por favor dejáramos de hacer una revista de Star Wars o nos veríamos metidos en problemas legales. Claro, ellos envían una carta, alguien les envía una información o les cae en sus manos una información y te envían una carta avisándote. Pero ellos no saben ni la tirada que tienes, ni el dinero que ganas, ni nada de nada. Entonces, claro, resulta que yo acabé, por cosas de la vida, acabé hablando con Copyright Promotions porque resulta que entró a trabajar un amigo mío que había colaborado en el primer GeForce de fotocopias. Y, bueno, nos avisaron de forma cordial de que lo que podíamos hacer es engordarla, o sea, hacer más páginas en la revista. La revista no sé si tenía 60 hojas, páginas o no recuerdo cuántas, y la engordamos al doble. Entonces hicimos un tocho más gordo, o sea, nos incrementaba el trabajo cada 2 meses y teníamos que meter material friki general, o sea, hablar de juguetes, hablar de películas, hablar de todo y hacer un 40 o un 50% de Star Wars para que los temas legales no nos rozasen. Y entonces el primero que sacamos fue el de Spawn, pero al ver que no tuvo éxito de ventas, ahora está agotado, curiosamente, no existe, no se pueden conseguir y en internet son carísimos. Pues en la época no se vendió nada este número. ¿Qué ocurrió?
Pues que el siguiente número que sacamos fue el de las Twi'leks, el de las bailarinas de Java. ¿Y qué ocurrió con este número? Que fue el número 1 de ventas en la revista, en la librería Gigamés, que como os he dicho es la más importante de España de literatura fantástica. Fue un bombazo, estuvo en el top 10 de las ventas, de las 10 productos escritos o impresos más vendidos. Y bueno, a partir de ahí aquello ya fue ir a los salones del cómic y ser como la macroestrella. Todo el mundo quería que le firmara revistas. Aquello era como surrealista. Y nada, y seguimos con la misma historia. Como veis aquí, pues tenéis, no sé si se ve muy bien, pero os lo voy a señalar. Aquí está Marilyn Manson, aquí está David Bowie, aquí están los Muppets. Empezamos a añadir cositas para hacer que la revista tuviera un poco de todo y fuera interesante, pero manteniendo la portada, lo que era el choque visual que fuera de Star Wars, porque al fin y al cabo lo que queríamos hacer era una revista de Star Wars, pero nos veíamos obligados a hacer esto. Entonces, claro, también nos obligó a contactar con a ser los mismos colaboradores, fans de Star Wars, que teníamos un fan de Star Trek infiltrado también, que hacíamos cosas de Star Wars, pero teníamos que conseguir colaboradores que hicieran artículos de otras cosas. Y entonces pues tuvimos que ir buscando por ahí, gente que escribiera de Marvel, gente que escribiera de DC, gente que escribiera de pelis, de festivales, y fuimos engordando la revista. Bueno, la revista fue saliendo hasta que llegó el episodio 1 en el año 99. Entonces con el pre-episodio 1, antes de que la película se estrenara, sacamos el número de allá, que no recuerdo si es el 12, ahora mismo creo que es el 12, en el que pusimos a Darth Maul y a Anakin en la portada. Le dimos un aire así como más agresivo, y esta fue la primera revista que llevó a los ojos de Lucasfilm. A través de Copyright Promotions, la revista llegó a través de Steve Sansweet, el mayor coleccionista de objetos de Star Wars, que además en esa época había sido director del Wall Street Journal y había decidido dejar su trabajo en el Wall Street Journal para ser director de marketing y de relaciones con los fans de Lucasfilm, y le encantó la revista. Decía que por qué no podía ser la revista oficial española, pero claro, ni teníamos infraestructura, no teníamos nada, y bueno, yo resulta que mi trabajo era vender merchandising. Yo trabajaba en una tienda y el dueño de la tienda, que ahora os voy a decir un secreto, es el editor de los cómics de DC, es ECC, el catálogo del cómic, ECC, pues es el que decidió que él iba a comprar la licencia. Entonces tuvimos tropecientas mil reuniones con Copyright Promotions, tuvimos tropecientos mil emails con Lucasfilm. Trabajar con Lucasfilm es muy tedioso, es lo peor que te puede tocar en la vida. Es bueno si llegas a buen término, pero si hay problemas, porque son... ahora no sé si ahora será más tilismiquilis porque la licencia la tiene Disney. Pero bueno, el equipo Lucasfilm está mantenido ahí. De hecho, cuando Lucas vendió Lucasfilm a Disney, les dijo que lo que les vendía además era todo el equipo. O sea, que aparte de vender algunas de las licencias, no vendió todo Lucasfilm, vendió Star Wars, Indiana Jones, Willow y Monkey Island, el videojuego. Esas son las licencias que vendió. O sea, otras cosas de Lucasfilm las puede producir Lucasfilm por su parte. Igual que cuando Disney compró los Muppets, solo compró los Muppets, no compró a Jim Henson, no compró nada de la factoría Henson, solo los Muppets. Pues eso es lo que ocurría, que trabajar con Disney pues era muy difícil, con Lucasfilm era muy difícil, porque eran muy pejilleros para todo eran defectos, todo tenía que ser como ellos querían y tal. Bueno, sacamos el número 13 de la revista, que es este, de aquí, y con el número de la revista Empresa nos fuimos a la Celebration One, la Celebration de Denver. Nos fuimos Daniel Navarro, el director de CC, y yo. Nos fuimos nosotros estábamos tramitando la licencia, llevábamos un año tramitando la licencia. Os contaré
que si la licencia, esto es una curiosidad, si la licencia llegó cuando presentamos la revista en el Expo Comic de Madrid, en el segundo Expo Comic de Madrid, en mayo del 99. Si la licencia hubiese llegado 3 meses antes, nos hubiesen dado el sí 3 meses antes, porque el sí ya lo teníamos, el sí de andar por casa, pero no el sí en un fax, ni el sí oficial. Ahora yo firmaría fotos porque yo saldría en el episodio 1. Porque en el episodio 1, si recordáis, hay una escena al final en la que hay una fiesta, en la que sale la reina Amidala, sale Boss Nass con la bola esa que brilla y tal. En el episodio 1, al final del episodio 1, salen todos los del equipo de Lucasfilm y todos los presidentes del club de fans de los que habían en aquel momento. Pero claro, que solo había el japonés, que no está en la película, el alemán y el francés. No habían más clubs de fans oficiales porque no se habían tramitado las licencias. Estaban en... Bueno, pues la licencia llegó tarde, yo no salgo de la película. Tengo la... no sé cómo decirlo. La historia de que, bueno, Steve Sansweet, director de marketing de Lucasfilm, al que le habían hecho las pruebas de vestuario para salir en el final de la película, no sale porque tenía una reunión importante de marketing y tampoco sale en la película. O sea que como que me reconforta un poco decir, bueno, no salgo en la película, fue un accidente, no pasa nada, es una anécdota más de la vida. Y bueno, nos presentamos allí en la Denver de Colorado y nos invitó Steve Sansweet, nos enseñó todo, teníamos pases de estos de VIP, entrábamos por todas partes, veíamos a los actores, hay actores a los que conozco desde el año 99, Anthony Daniels, yo qué sé, Jeremy Bullock, hay muchos, algunos los conozco, otros los vi de vista, tampoco vamos a mentir. Algunos los vi de vista, otros los he ido conociendo sobre la marcha. Y bueno, llegó la famosa licencia, llegó en el Expo Comic en Madrid y como os contaba, muy felices, teníamos la licencia de Star Wars, jajajaja, qué felicidad. Pero entonces venía el curro, venía pues eso, currar para Lucasfilm, que no era fácil. Habíamos decidido que para no matar al The Force, para no matar a la revista que había hecho que el Star Wars Magazine llegara a ser oficial, el Star Wars Magazine sería la revista oficial que se enviaría a los socios por correo y se vendería en los kioscos, y el The Force sería la revista que se le enviaría a los socios además, o sea, como un extra. Entonces, el The Force iba a seguir viviendo. Y como la revista la preparaba un equipo editorial que no éramos nosotros, porque el dueño de la licencia había decidido que iban a ser otra gente, que son los que ahora hacen los cómics de DC, pues mientras la revista se iba confeccionando para redondear el número 1 del Star Wars Magazine, que salió un año después de tener la licencia, pues el The Force iba a seguir saliendo y se iba a seguir distribuyendo de la misma forma hasta que saliera el magazine. Pero ¿qué ocurrió? Que hicimos este número con la portada de Jar Jar Binks, que nunca podéis comprar porque no existe, que se llegó a imprimir, se imprimieron 5.000 ejemplares, fue el segundo número, estos dos números fueron los dos que editó ya ECC, el catálogo del cómic. A partir del número anterior a estos dos, hacia atrás, eran de Camaleón Ediciones y los anteriores de fotocopias. Pues este de Jar Jar Binks, pues resulta que llevaba la historia del The Force, porque claro, nosotros queríamos contar cómo habíamos llegado allí y lo que nos había costado en llegar a ser una revista oficial y que éramos frikis, que éramos fans y que nos molaba mucho y que queríamos seguir haciendo esto y que estábamos viviendo de esto, entre comillas, y tal. Y a Lucasfilm, no a Lucasfilm, sino a Copyright Promotions, Lucasfilm en España, o representante de Lucasfilm en España, no le gustó nada, no le moló. No le acabó de convencer, y claro, ya estaban impresas las revistas. ¿Qué se hicieron? Se destruyeron. Y nosotros, The Force Group, decidió que no íbamos a hacer más. Y se esperó a que saliera el magazine. Yo era director de contenidos en el magazine, además de ser presidente del Club de Fans Español, o sea, me tocaba pringar.
tenía que dar la cara y sonreír y ser muy amable con todo el mundo, ir a las convenciones y tal, y decidía la mitad de las cosas que se metían en el magazine, de ámbito español, todo lo que tenía que ver con el catálogo de venta, pero no tenía ni voz ni voto con el material yankee que venía, que se tenía que traducir, y ahí ya no decidía yo, sino el otro equipo editorial. Bueno, yo me fui quemando un poco con esta historia, porque ya os he dicho que trabajar para Lucasfilm es chungo. Y nada, al final me desvinculé. Tengo textos y cosas en el número 1 del Star Wars Magazine, que la portada era del episodio 1. No tengo las portadas aquí. Tengo cosas también en el 2, y en el 3 ya dirigí algo y ya decidí que lo dejaba. Y bueno, como a mí esto siempre me había gustado, porque yo al fin y al cabo soy un friki, fricando del 15, pues ¿por qué no seguir haciendo cosas? Bueno, esto no os lo he dicho, intentamos hacer también, hicimos un par de especiales, uno dedicado a la trilogía original, al 30 aniversario, que es el de la derecha. Hicimos uno del Imperio Contraataca, que fue antes, y justo en el límite ese del magazine y tal, cuando no sabíamos qué iba a pasar y tal, hicimos un primer número de una revista dedicada a las figuras de Star Wars, que por cierto no funciona nada, porque en aquella época no había esta masificación de merchandising, la gente no estaba por estas cosas, y era demasiado nuevo hacer una revista de juguetes. Ahora existe una revista, que es la que me hubiese gustado hacer, que se llama Coleccionismo de Juguetes, muy chula, en la que colaboro, hago la sección de Star Wars cada 2 meses. Y ahora esta revista funciona muy bien. Solo se vende en tiendas especializadas, pero se vende muy bien. Eso significa que 20 años después de yo haber tenido la visión de hacer una revista sobre juguetes, de hecho en el The Force ya hablábamos, teníamos páginas enteras ahí, artículos gordos hablando de la Toy Fair de Nueva York y de juguetes y tal, pues al final ha salido, 20 años después, apareció en una revista española que habla de juguetes españoles, de juguetes de colección, de figura articulada, y además me ha hecho mucha ilusión porque he conocido a los de la Cueva del Terror, de Masters, que uno de ellos también escribe para esta revista cosas sobre los Masters y tal. Bueno, pues como os he dicho, yo siempre he sido un friki y siempre me han gustado estas cosas. Pues que ha pasado que con los años, pues la vida da muchas vueltas, uno acaba haciendo 1000 cosas y al final llega un momento en que, pues bueno, pues eso, sales de fiesta, tienes pareja, te compras un piso, tienes hijos, o sea, 1000 cosas. Y el equipo pues se va separando, unos se ven más, otros se ven menos. Y bueno, yo decidí un día que a mí esto me molaba mucho y que yo quería seguir haciendo el mono y haciendo cosas de estas. Y un día se me ocurrió que por qué no hacía, ya que no pude hacer una revista sobre figuras de Star Wars, que a mí me molaban mucho las figuras antiguas, que por qué no podía hacer un libro. Pero claro, yo creo que la cagué en aquel momento, y en vez de hacer un libro lo que se me ocurrió es hacer una colección de cromos, que es esta de aquí, el Figura Archives. Hice una colección de cromos, hice un álbum tipo Trading Cards con Trading's, que estaban correlativamente, cuando tú tenías todo el libro colocado, los Trading's, tenías un libro que te contaba la historia de la figura Kenner. Y yo me pensaba que esto iba a ser la bomba, porque hay mucho coleccionista. Y de hecho, cuando sale alguna cosa que pone Kenner, una camiseta, cualquier chorrada, la gente se tira a la piscina a comprar. Y esto fue un fracaso. Como yo no me lo podía costear de forma editorial, no tenía dinero para decir voy a producir todos los cromos y saco el álbum y lo saco a la venta por 50 pavos, resulta que lo tenía que hacer de forma por entregas, como si fueran fascículos. Entonces cada mes sacaba 10 cromos hasta hacer los 100. Al principio funcionó muy bien las 4 primeras entregas, pero yo tuve un problema, y es que tuve una lesión medular, me quedé en silla de ruedas durante 2 años y esto se fue retrasando, patatín, patatán. Y al final lo que me tocó hacer, porque claro, había gente que lo estaba esperando, es
coger, gastarme la pasta, sacar todo el resto de cromos que quedaba, que era un poquito más de la mitad, y lanzarlo a la venta completo. Y lo he ido vendiendo durante estos últimos 6 años, poco a poco. Lo he ido vendiendo tan bien que al final solo me quedan 4 o 5 en casa, no me quedan más. El problema es que ahora me quedan colecciones incompletas y no las puedo vender todas. Las que, aparte de esas 4 o 5 que tengo completas, tengo muchos cromos incompletos. Y reeditar eso, la verdad es que me siento cansado. Casi prefiero coger todo ese material y convertirlo en un libro. Pero mientras, resulta que me pasan cosas. Yo me voy a los eventos como un friki cualquiera, me voy con mi cámara esta esta personal que llevamos todos en el bolsillo. Bueno, ahora ya casi voy con el móvil, porque con el iPhone puedes hacer unas fotos cojonudas, pero al principio iba como con una camarita esta chiquitita y yo iba haciendo fotos de todo el mundo. Me iba metiendo en los backstage, porque a mí me va el rollo punky. A mí no me va Darth Vader vestido completo, a mí me va en calzoncillos, que se esté vistiendo, la chica que se está maquillando de hula, el chico que se está maquillando en el espejo de un lavabo de un bar de Darth Maul. Ese es el rollo que a mí me iba, pero lo hacía para mí, era una cosa que hacía personal, no lo hacía para nada. Y resulta que un día, en una convención, alguien me propone montar una exposición sobre las fotos y monto la exposición, sin ninguna pretensión. Monto la exposición de fotos y también alguien que luego fue importante, me dice, qué fotos más chulas, ¿no? Hostia, se podría hacer algo interesante con esto podría ser un libro, esto no sé qué, patatín, patatán, y tal y cual. Bueno, resulta que con el tiempo yo decido bueno, viene una editorial a ofrecerme hacer un libro sobre Star Wars y yo no sé qué ofrecerles. En ese momento estoy out, no tengo nada, y tengo proyectos, pero los tengo muy aparcados porque necesitan mucho trabajo. Entonces, les ofrezco hacer un libro sobre la exposición de fotos. Vale, bien, les parece bien. Y lo tiro adelante, y al final el libro se termina, se envía a la editorial, y la editorial en esos momentos me dice que me meta el libro por donde me cabe, porque no era lo que ellos esperaban. O no nos entendimos bien, no lo sé. Sin haber firmado contrato ni nada, me mandan a tomar por el horn y resulta que la persona, os he dicho antes, había una persona importante que me había dicho que las fotos le parecían interesantes. Decide que por qué no lo edita él. Digo, vale, pues cojonudo. Él tiene una página de venta que se llama Mythology. Él era el editor de una revista de cine que ya también ha desaparecido, que se llama Maverick, y nada, me dijo que lo editaría él, y bien, se echó adelante y salió hace 2 años. Salió para el Expo Comic de diciembre del 2000, estamos en el 17, no, salió en el 2013, o sea, ya hace bastantes años. Es un libro con distribución nacional, se llama Herederos de la Guerra de las Galaxias. Lo podéis conseguir, todavía no se ha agotado. No se ha agotado precisamente porque es un libro muy raro. Hay mucha gente que va al FNAC o va al Corte Inglés, que es donde se puede comprar, o una librería cualquiera, lo abre, lo ve por encima y dice, vaya mierda, lo cierra y lo deja. Y es porque no... Es un libro que mucha gente que lo tiene, que lo ha comprado, lo valora mucho y siempre me felicitan, pero piensan como yo, reconocen que es un libro muy extraño, que es un libro que tiene una fuerza muy potente, pero que tienes que entenderlo. Entonces no es un libro de cosplay. Entonces ese es el problema que tiene este libro para poderse vender. No es un libro comercial, aunque hicimos una portada comercial, el libro es muy llamativo cuando lo ves en las tiendas y es muy del momento, y lo cojo, ¡ay, qué chulo! Lo abro, no me mola del todo. Bueno, hicimos este libro. De hecho, no sé cuántos ejemplares quedan. Se hicieron 750 para la venta. Y 250 con tapa dura para gente que puso dinero en un crowdfunding, que es una historia muy larga que no os voy a contar ahora. Y claro, yo tenía que hacer algo distinto, entonces cuando me ofrecieron editarlo, y yo pedí
250 ejemplares para la gente del crowdfunding que tuvieran una diferencia. La diferencia es que el que te compras en el FNAC es de tapa blanda y el que lo tiene en su casa del crowdfunding es de tapa dura. Bueno, esto fue una etapa. Yo dentro del universo Star Wars del fandom español, digamos que era famosete, por decirlo de alguna forma. Pero yo no sabía hasta qué punto era conocido hasta que salió este libro. Bueno, resulta que hay un pequeño festival en Castellón que se hace todos los años que se llama Fantastics. Y un día quedé para una presentación de un libro del festival y conocí a la gente del Fantastics y bueno, hablando, me medio engañaron y me convencieron para hacerles un libro. Y invertí 6 meses a toda leche para hacer un libro rápido de Star Wars. ¿Qué es un libro rápido? Pues un libro que no te dé mucho trabajo. Entonces se me ocurrió, bueno, ostras, yo tengo una conferencia que doy por ahí que se llama Star Wars Made in Spain, que habla de todo el merchandising y de la historia de Star Wars en España, así como generalista, como explicada rápido. ¿Por qué no lo plasmamos en un libro y hacemos un scrapbook, como si tuvieras un álbum de fotos? Y entonces decidimos hacer eso, porque era rápido. La pena es que no estuvo para el día del Fantastics. Salió 2 meses después, porque tuvo muchos problemas de corrección, eran muy tilismiquis los del festival y lo querían una cosa súper perfecta, que lo valoro, pero no era el qué, porque había prisas. Bueno, y al final salió el libro. Lo más gracioso es que me llovieron muchas felicitaciones porque mucha gente se pensaba que era simplemente eso, fotos pegadas. O sea, cosas pegadas en un libro, como si tuvieras un álbum de fotos, pero es que luego el libro tenía mucho más texto de lo que parecía, explicaba muchas más cosas de las que parecía, y al final quedó un libro muy resuelto. Lo que ocurrió es que, bueno, pues el libro se hizo para el festival y se hicieron muy pocos ejemplares. El año pasado lo presenté aquí en Cificon, pero resulta que yo tenía menos de 5 ejemplares para vender, no tenía más, porque la editorial no iba a hacer más, decidió que no iban a hacer más. Bueno, pues resulta que estuve en una convención en Castellón, en un salón del cómic de Castellón, y conocí a una editorial de Madrid, que es, bueno, de Ciudad Real en este caso, pero se mueven por el ámbito del centro de España, que se llama No Evolution, que se dedican a editar cómics de anime, novela, un poco de todo, pero no tenían libros informativos o libros de... ¿cómo le llaman ahora? Bueno, no me sale el nombre, ya me acordaré. Y se me ocurrió hablarles un poco del libro, de la historia del libro, de que me había pasado esto con la editorial, que me encontraba en la Cificon con gente haciendo cola para comprarme el libro y me compraban herederos porque el otro no estaba. Y tal, y vieron el libro, vieron una copia del libro y echamos adelante el libro. Eso quiere decir que el scrapbook, que está agotado, no llegaron a hacerse ni 80 ejemplares, saldrá el mes que viene con otro título. Claro, no vamos a hacer lo mismo. Se llamará 40 años de Star Wars, tendrá menos páginas, pero está más concentrado todo. Le hemos hecho un retoque. No tengo la portada, así que no os la puedo enseñar. La portada es mucho más espectacular, no tiene nada que ver con esto, porque esto se quedaba un poco pobre. Es muy bonita, es muy estética, pero a primer golpe de vista no te dice lo que realmente es lo que hay dentro del libro. Bueno, como yo me muevo por todas las convenciones y conozco actores de Star Wars y conozco a gente del fandom, pues ya hace un par de años, para un evento que hice en Barcelona, en unos cines, se me cruzó en mi vida David Santana, que es el primer actor español que aparece haciendo de extra en las pelis de Star Wars, en 3 de ellas, de las últimas. Y le ofrecí que me escribiera el prólogo para el libro, para que el libro tuviera algo más, para que a los que, por desgracia o por suerte, tengan esta copia, tengan La Guerra de las Galaxias Scrapbook y decidan, por coleccionismo, por friquismo o por lo que quieran, tener también el otro,
pues se encuentren cosas que no estaban en el otro y además un extra, en este caso es un prólogo escrito por David Santana. Y nada, ese es uno de los libros, salen 2 libros el mes que viene y ese es uno de los libros que saldrá. Luego al lado tenemos este de aquí, al que le tengo mucho cariño, pero por desgracia está agotado, no es un libro de venta, era un libro de regalo, es un libro en el que invertimos también el año pasado, todo el año pasado trabajando, no, perdón, el anterior trabajando en él, porque era para diciembre del año pasado, se presentó en el Expo Comic, era un libro que lo que hacía era recoger todas las ilustraciones del año anterior que se había hecho como un homenaje a Star Wars y tiene ilustraciones de 40 y tantos autores españoles de cómics y de ilustración. Bueno, hay uno japonés que es Suneo Sanda y todos los demás pues, están Enrique Vegas, Paco Roca, Salvador La Roca, que es el del... Bueno, no se ve aquí, el fondo es de Salvador La Roca, el Luke Skywalker que se ve es de San Julián, y es un libro al que lo hicimos con mucho cariño, porque queríamos que, como es un catálogo y era gratis, se daba, se regalaba, queríamos que fuera algo con mucha fuerza, porque los catálogos que habían hecho anteriormente eran como fanzines, como muy fanzineros, como, sí, bueno, como te lo tengo que regalar, da igual. Y que quisimos hacer una cosa decente. Y bueno, nos quedó esta portada, no os puedo enseñar nada por dentro porque no tengo imágenes ahora mismo, pero nos quedó muy resultón. Bueno, y con todo esto, hay una editorial que supongo que conocéis que se llama Diablo Ediciones, que me llaman por teléfono un día, me llama su editor y me dice: oye, es que me ha hablado tal autor de tal libro, de nuestra editorial, que es amigo tuyo, que tienes un libro que se llama no sé qué Scrapbook, que te pasó esto y te pasó lo otro y queríamos editarlo. O sea, cuando yo ya había conseguido una editorial para editarlo. Y les comenté, mira, pasa esto, pues ya lo tiene una editorial. Es muy gracioso porque hace solo un mes me llamó la editorial Alberto Santos también de Madrid ofreciéndome lo mismo y le tuve que decir lo mismo. Ya hace un año que estoy trabajando con Nova Evolution y se va a reeditar el Scrapbook con otro nombre y con un prólogo de David Santana. Bueno, me daba como no sé qué, porque claro, yo había estado en el Salón del Cómic de Barcelona varias veces intentando hablar con el editor de Diablo Ediciones y era imposible, o sea, imposible. Y resulta que me llaman a mi casa, me llama a mi teléfono personal. Y digo, hostia, no, es que no puedo perder esta oportunidad. Y dije, mira, yo tengo esto, tengo esta historia, me molaría hacerla, pero claro, llevo desde el 2007, es un trabajo muy largo, que no sé cómo plantearlo y tal, te lo podría ofrecer, pero tendría que hablar con mi correctora y mi diseñador para ver si nos podemos ajustar a las fechas, porque claro, lo querían para estas navidades. Porque ¿qué está ocurriendo con Star Wars? Está ocurriendo que como Planeta de Agostini tiene los derechos de todos los libros de Star Wars oficiales, todos los libros que no son oficiales los hacen otras editoriales españolas y los hacen casi lamiéndote los pies, o sea, buscando gente que haga libros aunque sean una puta mierda de Star Wars porque necesitan un libro de Star Wars para venderlo en navidades, porque saben que cualquier mierda que ponga Star Wars en la portada se va a vender en navidades. Y entonces yo le ofrecí este libro, que en realidad era un libro que contaba la historia de Star Wars en España, que no la podéis encontrar en internet porque no está, desde el 77 hasta ahora, pero claro, hostia, esto daba muchísimo trabajo y yo no me estaba preparado psicológicamente con mi trabajo personal y que yo tengo que comer cada día y todas estas cosas para hacer este tochazo. Y se me encendió la bombilla y dije, hostias, tengo mucho escrito, tengo todo sobre los bloques de las películas, tengo fotos de casi todo el material, tengo un montón de material, como para hacer al menos el primero y que sean 3 volúmenes y que vayan por épocas. Entonces decidí, el primero, época vintage, del año 77, estreno de la peli en España, hasta el 96, que se estrena la serie de los dibujos animados, Dibos y Droids. Y allí, corto. Si se pueden hacer los siguientes, el 2 sería la época de transición, o sea, cuando Star Wars era una mierda y a nadie le interesaba, y
edición especial, cuando se renuevan las pelis, se estrenan en el cine y todos queremos ser fans de Star Wars. Y el volumen 3, episodio 1, las precuelas y hasta nuestros días. Y se lo planteé así al editor y me dijo, bueno, yo el contrato te lo voy a hacer por un libro, tal, igual y pascual. Pero también me añadió, si el libro tiene suficientes ventas como para poder hacer los siguientes volúmenes, porque ya existen volúmenes, hay un... Diablo Ediciones tiene un libro sobre las muñecas Nancy, sacó 3 volúmenes, eso es que el primero le fue bien. Sacó uno sobre series de dibujos animados en general, y sacó 2 volúmenes, el primero le salió bien. Entonces yo tengo la esperanza de que se venda lo suficiente como para poder sacar los 2 volúmenes. Lo que pasa es que hay que trabajarlo mucho porque están muy en paños menores los otros 2. Y en realidad a lo que os venía a hablar realmente en esta presentación es de este libro, del que estoy muy orgulloso. La verdad es que nos lo hemos currado en 6 meses, hemos cogido todo lo que teníamos, hemos metido la cabeza dentro del libro y hemos estado... De hecho, os diré que ayer por la noche la correctora me estaba enviando las últimas 200 páginas de corrección y yo me he levantado a las 6 de la mañana para corregirlos, he hecho los PDFs del libro y de las cubiertas y los he enviado a la editorial hoy y hace 5 minutos he recibido un mensaje de WhatsApp del editor diciéndome que lo va a enviar a la imprenta, que espera que no haya ningún problema técnico y tal, y que si surge alguna cosa ya me llamará. O sea que estoy muy contento porque ha sido venir a Cificon, venir con un stand de venta, venir cansado, sin dormir, y estoy muy orgulloso de este libro porque creo que va a aportar cosas de Star Wars que no están en ningún sitio. O sea, habla de todo, habla desde que se presenta en el Festival de San Sebastián, de los primeros objetos de juguetes, los primeros juguetes y objetos de merchandising que se fabricaron aquí, que se hicieron solo para España, como los puzzles de Borrás, las cometas de POC, yo qué sé, el juego de mesa de POC y todo ese tipo de material que es, pues eso, es arqueología de Star Wars. Y pasa pues por los estrenos de todas las 3 pelis, de las 3 primeras, o segunda trilogía, de la peli que se estrenó de los Ewoks en los cines en España, porque solo se estrenó en algunas partes de Europa, eran 2 telefilms que se estrenaron en Estados Unidos en la tele, pero en España se estrenó el primero con su cartel cinematográfico, con sus fotocromos de cine, con su guía, como si fuera una peli. Y de la serie de dibujos de Ewoks y Droids, de todo el merchandising que sacaron de la serie de dibujos, que fue una pasada porque se sacó más merchandising en España y en Francia que en ningún sitio del mundo, más que en Estados Unidos. Y para los que son fans de las figuras de Kenner, que las hay muchos, pues están todas las figuras de Kenner, hasta el Power of the Force, incluyendo las de Ewoks y Droids, una a una, con sus blisters. Bueno, o sea, es un trabajo brutal, es un trabajo, como de momento no puedo enseñar páginas, tengo que explicaroslo así, pero yo creo que es un trabajo brutal. Habla de todo, porque habla de conceptos y de aspectos muy extraños que nadie se esperaría en un libro. Por ejemplo, os podéis encontrar la primera novela de Star Wars, o sea, la primera adaptación de la novelización de la primera película, de la Guerra de las Galaxias. En una página tienes la novela de la película, tienes la portada, contraportada, el lomo, un poco te explica unas pinceladas de cuando se editó y tal, y al lado tienes la historia de Argos Vergara, la editorial que editó la novela. Esa novela, la de las otras ediciones de la misma novela, las ediciones, la edición del Imperio Contraataca, la edición del Ojo de la Mente y de Más allá de las estrellas, o sea, todo eso lo podéis encontrar ahí. Por ejemplo, habla de Haussmann, la empresa de disfraces de Alicante, que hacía los disfraces oficiales de Star Wars en la época. Pues también habla de la historia de Haussmann, que ya no existe, hace unos años que cerró.
Yo qué sé, ahora mismo no me acuerdo porque son tantas cosas. Habla de PvP, no habla mucho, no muy extenso, pero habla un poco de PvP, de cuando las figuras llegaron aquí a España, en la época en que llegaron, por qué. Porque las figuras llegaron aquí más tarde. En Estados Unidos salieron en el 78, se distribuyeron por muchas partes del mundo, pero en España no llegaron hasta el año 80. Y las primeras con cartón español no llegaron hasta el 82, entonces pues todo eso se explica en el libro. Y para no hacerlo igual que lo hace todo el mundo en Estados Unidos cuando habla de juguetes de Star Wars, yo he querido ser más valiente y en vez de hacerlo, pues los libros, los juguetes, los muñecos, lo he hecho correlativo, o sea, como de forma histórica, cronológico, o sea, tal y como fue, o sea, Festival de San Sebastián, estreno de la película en España oficial, preestreno en Barcelona, estreno en Madrid, todo el material cinematográfico, fotocromos, toda la cantidad de pósters diferentes que salieron, los juguetes, las empresas que hicieron los juguetes, eso es lo que lo he hecho, cronológico por películas, o sea, lo iréis viendo presentado por pelis. Entonces hay, pues eso, 5 apartados: La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, la película de los Ewoks, Caravana de Valor, y la serie de dibujos Ewoks y Droids. Y eso es de lo que yo tengo ilusión que veáis cuando salga al mercado. Ese es el trabajoso trabajo, por decirlo así, por redundarlo así, que yo quiero que veáis y que me gustaría que valoraseis. Bueno, entre todo eso, entre todo este, no sé cómo vamos de tiempo, bueno, lo voy a ir acortando, no sé si hay algo después. ¿Ya? ¿Hay algo después? Sí. Sí, pues rápido. Entre tanto, estamos colaborando con otra gente, por ejemplo hay un chico en internet que ha movido todo el tema de lo que son las publicaciones de Star Wars, que se llama Los Archivos de la Biblioteca Jedi. Es un chico de Bilbao que lleva un Facebook, que tiene una colección impresionante de ediciones de libros y tal, de todos los países, y se le ocurrió sacar una guía sobre libros, sobre lo que salía cada año y tal. Bueno, yo le dije, bueno, Gorka, enséñame un poco esto y tal, y me envió un chico con ilusiones. Pues el tío me envió un Word con las fotos para allá, los textos para allá, una cosa muy mal hecha, y yo le dije, mira, esto no puedes sacarlo así. Tú has hecho un crowdfunding, te has pedido dinero a la gente te ha dado pasta por esta guía, tú no puedes darle esto. Y le dije, yo tengo mucho trabajo y me va a costar acabarlo, y yo no sé, no te puedo dar ninguna fecha, pero voy a ayudarte a diseñarlo y a hacer una cosa decente, y hemos hecho esto, que se llama Los Archivos de la Biblioteca Jedi. Lo sacará para antes de que acabe el año, y este es el volumen 1, y su idea es cada año sacar una guía de todas las publicaciones de todos los países del mundo, de todos los libros de Star Wars. Libros, revistas, libros infantiles, ediciones especiales de libros, todo eso. Y bueno, y aparte de todo eso, antes os comentaba que hacía una sección de Star Wars para la revista Coleccionismo de Juguetes. Pues bueno, estamos empezando a hacer una especie de facsímiles, de especiales fusionados, coleccionismo de juguetes con The Force, y el primer número 1 va a ser de Carrie Fisher, dedicado tanto a la persona de Carrie Fisher como al merchandising y al personaje de Leia. Tenía que haber salido ya porque nosotros lo hicimos en mayo de este año, pero el hombre tenía problemas con la edición de un libro sobre los juguetes de Comanche y todo se le ha ido retrasando, pero el especial saldrá antes de que acabe el año. Y luego tenemos un último proyecto, que es un libro que hicimos hace ya 2 años, que era la historia de los cómics de Star Wars de Marvel, y que era para la editorial Dolmen, que dio muchos problemas, que al final no cuajó, que al final salió otro libro de otro autor que cuenta más de lo mismo, porque nosotros los del The Force intentamos hacer libros de cosas que no se hayan, que tú no puedas ir a internet y encontrarte, o sea, cosas raras, cosas comerciales o no tan comerciales, pero intentando tocar aspectos que no toca nadie. Y claro, aquí pues tocamos la historia de Marvel,
los autores, todo cronológico y tal, explicando por qué Stan Lee no estaba interesado en los cómics de Star Wars, le importaban un carajo, y Lucas luchó para conseguir unos tebeos, para que salieran antes del estreno de la peli, así más o menos publicitar la peli con anterioridad, y todas esas cosas las plasmamos en este libro, pero bueno, el libro al final no salió. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el que se ha interesado por este libro es Coleccionismo de Juguetes, que edita libros de coleccionismo. Además, el editor es muy fan de los cómics y dijo, ¿por qué no lo voy a editar yo? Es un libro que le ofrecía a Diablo Ediciones, pero no quiso editarlo. Dijo que más libros de cómics que no. Y bueno, tengo la esperanza, no está muy claro, no lo hemos acabado de cerrar, pero tengo la esperanza de que al final este libro vea la luz y alguien lo edite. Y nada más, hasta aquí queda mi presentación. Si tenéis alguna pregunta rápida o algo, pues aquí estoy. Muchas gracias. Me lo van a echar. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Solo una, has dicho que del scrapbook hay 80 copias solo. Yo diría que menos, porque no sé las cantidades que hay. No lo sé. No me lo han querido decir nunca. En teoría hicieron 350 en la teoría, en la práctica no se han hecho. No se han hecho porque el que se ha dedicado a venderlas son una librería de Castellón y yo en persona por las convenciones. Entonces yo no he visto 350 copias en ningún sitio. Entonces yo he vendido menos de 50. Entonces calculo que si entre la tienda, que es una tienda que colabora con Fantastic, que es el editor, vaya, y yo habremos vendido unos 80, más o menos. Por eso decidí lo de buscar a alguien que lo reeditara, que se lo tomara en serio, que se tomara este trabajo como que, coño, que aquí invertimos tú lo tienes, sí, tienes esa edición, y queríamos que la gente valorara que ahí hay un trabajo bestial. Y que es muy bueno. Muchas gracias. Tiene más valor ahora saber que tengo una copia. Pues sí, de hecho yo tengo dos, los iba regalando, los iba vendiendo y al final me he quedado con dos y me sabe mal, me podría haber quedado con más. Pero bueno, mira, con dos ya vale. Y conseguir alguna copia de Fox será complicadísimo hoy en día, ¿no? No. ¿No es complicado? Lo que pasa es que todos los números no tengo. De hecho, la semana pasada estuve en una convención en Mallorca, en el proyecto 145, y hubo un chico de Mallorca que me pidió ejemplares porque le faltaban para coleccionar, para tener todos los números, los 25 ejemplares. Y de todos los que me pidió le puede servir todos menos dos. Tengo copias, pero no de todos. Y cada vez me voy quedando con menos, porque debo tener un taquito así. De unos dos, de otros tres, de otros cuatro, de uno ninguno. Yo tengo alguna por ahí por casa también. Es difícil. Además los venden en internet, los venden carísimos. Yo flipo, este y el Darkseid los venden carísimos. Yo los vendo a 3 euros. Ni siquiera es lo que valían en la época. Yo lo único que quiero es que la gente los tenga. Que la gente que realmente los valore los tenga. Y otra cosa que no he dicho, otro proyecto que tengo, lo voy a decir así rapidito, es mucha gente me pide los de fotocopias son inconseguibles. Yo tengo una copia de cada uno de ellos. Ni siquiera tengo los originales porque desaparecieron. Entonces lo que sí que se me ha ocurrido es por qué no contar la historia de LeFoss, que no salió en aquel famoso número 14 de Jar Jar Binks, y hacer un omnibus de todos los números de fotocopias en un solo volumen y sacarlo como un libro. Y hacerlo en plan crowdfunding y a ver qué pasa. Y ya está. Pues te animo a eso. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.